¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos hermanos cristianos y mis compatriotas peruanos. Su amigo Franco Alfaro, esta vez con un video muy especial que he estado tratando de lograr ya hace un tiempo, siendo hoy 21 de agosto del 2020, un año un poco trágico por la pandemia, pero bueno, vamos avanzando. El día de hoy, pues, estamos acá con un amigo, un buen amigo, mi amigo Jorge Lamas. Él es abogado de la Universidad Católica del Perú, es especialista en lo que es temas mineros, en derecho minero y en lo que es recursos naturales. Bueno, él también tiene 10 años de experiencia en el sector y ha sido también gerente general de varias empresas australianas, empresas junior, pero que han trabajado acá en Perú y que, bueno, pues se han dedicado mucho al sector. Y bueno, también hay que mencionarlo, que es muy importante, que es un gran hermano en Cristo. Y bueno, es una forma también de mostrar que nosotros los cristianos, pues no solamente estamos encerrados en la iglesia, sino que también nos dedicamos a otra cosa, tenemos profesiones, dedicamos a política, hacemos labor social. Y esto es muy importante porque mucha gente tilda como a los cristianos de manera despectiva, y eso no puede ser así. Entonces, es bueno que se pueda mostrar al mundo esta clase de personas ejemplares, profesionales de éxito, que pueden dar testimonio tanto de Cristo como de su profesión, como de su especialidad, y están entregados no solamente al servicio al prójimo, sino también al servicio al país y a la sociedad. Dicho esto, pues quiero conversar con él este tema también ya bastante sonado en redes e incluso en varios medios de comunicación, he escuchado por medio de varias entrevistas. El tema es el subsuelo. ¿Qué hay con el subsuelo, no? El subsuelo con respecto al tema de los campesinos, al tema minero, que se le da a los mineros, se le da a los campesinos, lo tiene el Estado, lo puede negociar, es beneficioso para el país, va en contra de las poblaciones indígenas, de las poblaciones campesinas. Todo esto quiero conversarlo el día de hoy con mi gran amigo Jorge Lama, pues él, como les digo, es un especialista en el tema y es un honor para mí tenerlo en esta entrevista de amigos, pero principalmente para educarnos un poco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Encantado. Para mí es un privilegio estar contigo aquí. Ya hace tiempo quería tener una conversación contigo de varios temas de actualidad. Te estuve siguiendo en tu página. Y Ok. bueno, feliz de estar contigo y feliz de mostrar, como tú bien dices, que los cristianos participamos en el mundo. Somos agentes de cambio en el mundo. No solamente en el tema espiritual, que es importante, es el vital y el primordial, sino en todos los demás aspectos de la vida pública, política, económica y social del país. Entonces, para mí encantado estar con todos los que te siguen y contigo hoy día para ver este tema. Listo. A ver, no sé si me podrías hacer una introducción con respecto a este tema, porque la verdad, mucha gente también no sabe si estar a favor o en contra, porque la verdad ni lo conoce. Se ha escuchado, se ha voceado un poco en redes esto de entregarle el subsuelo a las personas, a los campesinos, ya que esto se ha hecho exitosamente en otros países y que la verdad que eso arreglaría todo el problema del tema minero, pero pues qué tanto de cierto hay, qué tanto de mentira, a lo mejor es un mito, ¿no? Quisiera saber primero, o sea, cuál es tu posición y cómo podrías explicarnos este tema. Bueno, primero antes de entrar al meollo del asunto, hay que definir ciertos conceptos, hermano. En primer lugar, hay que tener claro que en el Perú, el propietario del suelo es propietario también del subsuelo y del sobresuelo, es decir, la propiedad se extiende hasta el subsuelo según el artículo 955 del Código Civil. Lo que no es propiedad del propietario del suelo son los recursos minerales que allí se encuentran. Es decir, Ah, una cosa es el subsuelo, porque tú puedes plantar una plantita en tu jardín y estás usando el subsuelo. Puedes plantar claro. en tu jardín, puedes cosechar algo y estás usando el subsuelo. Pero lo que no es tuyo es los recursos minerales que están adentro del subsuelo. En ese sentido, lo que realmente se habla, cuando se habla de este tema, es de darle la propiedad, no es darle la propiedad del subsuelo al propietario de la superficie, porque ya lo tienen, sino de otorgarle la propiedad de los minerales que se encuentran debajo del terreno superficial del cual es propietario, ¿no? Otra cosa que hay que entender, porque ya con esto hemos dejado claro que el tema no es el subsuelo, sino es los recursos minerales, Uh -huh. es que la concesión minera, es decir, la concesión lo que te otorga solamente es un derecho de explorar y de explotar los recursos minerales que se encuentran en un área determinada. No otorga ningún derecho sobre los terrenos superficiales
donde la concesión se encuentre. Es más, eso hay que tener claro, porque lo voy a repetir, pero hay que tener claro como punto de partida, las resoluciones administrativas, es decir, aquellos documentos que te entrega el INGEMET, donde te dice tú, esta es tu concesión minera, te dice allí lo que te estoy diciendo, que no tienes derecho al terreno superficial, y no solo eso, te dice que tienes que conseguir la autorización del propietario del terreno superficial para hacer actividades mineras en caso tú no lo seas, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro de que estamos hablando de esto, yo también comparto contigo lo que has dicho, ¿no? Yo he revisado foros académicos, artículos, redes sociales, propuestas de partidos políticos y entrevistas y declaraciones al público, donde se trata de vender esta idea, ¿no? De que esto va a solucionar la conflictividad minera. Bueno, ¿qué se ha dicho al respecto del tema, ¿no? ¿Cómo se ha querido sustentar esta propuesta o vender? Bueno, primero lo que se ha dicho es que este régimen se da en Estados Unidos, en Canadá, Australia, y en general en países de tradición jurídica anglosajona, ¿no? Como que viniera de Reino Unido, ¿no? Y que nuestro sistema, en cambio, viene de un sistema español, continental, y que por eso tiene ese aspecto colonizante, ¿no? También se ha dicho que esto va a permitir que las comunidades campesinas puedan negociar con los titulares mineros, ¿no? Se ha dicho, esto va a permitir que negocien y además inclusive lleguen a ser accionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se ha dicho. Sí. Sí. También se ha dicho que esto va a acabar o reducir de manera importante los conflictos entre las comunidades campesinas y los titulares mineros. Ese es otro punto que también se ha dicho. También se ha dicho, y disculpe que enumere, porque después voy a pasar a analizar cada uno de los argumentos, ¿no? Está perfecto. Que esto va a debilitar la influencia de los grupos antimineros en las comunidades campesinas. Quiere decir que si tú le entregas la propiedad, entonces los grupos antimineros y las ONG de izquierda no van a actuar. Van a perder poder y control allí. También se ha dicho, y esto ya también lo he escuchado de gente como Gloria Álvarez, que bueno, creo que ella siempre es caricaturizada, ella hace caricaturas de la realidad, entonces, pero igual influye en los jóvenes que están buscando propuestas, que tienen esa buena voluntad de buscar soluciones para el país. Entonces, ha dicho que una de las causas de nuestra pobreza es el régimen de propiedad del subsuelo, y esto se demuestra porque los países anglosajones, como tienen otro régimen, son más ricos. O sea, mira esa asociación. Pero no solo lo digo yo, lo han dicho también destacados abogados peruanos, ¿no? Es más, existe un aforismo que se creó, que es efectista, pero es falaz, ¿no? Que dice, en Estados Unidos, cuando uno encuentra oro en su territorio, es rico, mientras que en el Perú uno es pobre. ¿Viste cómo se asocia el régimen de propiedad a la pobreza, a la riqueza? Claro. ¿No? Como si en realidad todos los demás países que tienen un sistema como el nuestro fueran pobres, ¿no? Cuando no es así, pero vamos a ir punto a punto, ¿no? Entonces, todos estos argumentos denotan en realidad un profundo desconocimiento de la regulación de los países anglosajones en cuanto a la propiedad de los recursos, así como también desconocimiento de la regulación nacional sobre comunidades campesinas. Y además también denota una cosa, que no tienen idea o tienen un desconocimiento de las causas de los conflictos mineros. O sea, entonces todo esto hay que tratarlo punto a punto. Entonces, si me permites empezar, yo puedo ir hablando de un tema, ¿no? Claro, mira, algo importantísimo y que me has mencionado varias veces incluso es que no se puede utilizar técnicas o soluciones o métodos extranjeros calcados tal cual acá en Perú porque pues la realidad muchas veces es diferente, pues, ¿no? Y ese argumento falaz que has mencionado, bien dicho, como que el que encuentra recursos en su suelo es rico y acá en Perú el que encuentra sus recursos en el subsuelo sigue siendo pobre. No sé, yo lo veo tan absurdo como que el que tiene piel blanca es rico y el que tiene piel oscura es pobre. O sea, no sé, como que no tiene mucho que ver, pero simplemente porque es una realidad en un lugar y no es una realidad acá, pues ya lo cambiaron. Pero bueno. Claro, es una falacia non sequitur y es un argumento reduccionista, te das cuenta, es reduccionista, reduce Exacto. todo a dos factores, ¿no? O sea, claro. Si yo encuentro, es como yo le agrego un factor, ¿no? Vamos a agregarle un factor, no técnico, pero un poco caricaturesco. Si yo encuentro oro abajo de mi propiedad y soy un borracho y un drogadicto, igual voy a ser pobre. No tiene nada que ver que el sistema propietario. O sea, claro, es que es una caricatura la que estoy haciendo, pero lo que quiero decir es que hay una reducción de la realidad bastante tremenda, ¿no? Entonces, ¿me permites? Vamos por partes, ¿no? Por favor. Dijeron que no hay posibilidad de negociar con las mineras, ¿no? Que esto le otorga a la comunidad posibilidad de negociar, como si no la tuviera.
Pero esto es falso. Primero, vamos por partes. Primero, la Constitución peruana establece en el artículo 70 que el derecho de propiedad es inviolable. Eso es uno. Además, la ley 26505, que era la ley que regulaba las inversiones en las propiedades, en los terrenos de Perú, no me acuerdo el nombre exactamente, pero sí el número, el 26505, en su artículo 7 establece que sin previo acuerdo con el propietario de las tierras no procede establecer derechos de explotación minera. O sea, ya te está diciendo que no es que no se pueda negociar y que no es que no se pueda conversar. Sigo. El decreto legislativo 1105 que emitió Ollanta Humala para la formalización dijo que para ser considerado un minero formal se tiene que acreditar la propiedad del terreno o contar con una autorización de usos del terreno por el propietario del mismo. Si no, no se podría hacer actividades mineras. ¿Ok? Entonces, y además, el reglamento de procedimientos mineros, en su artículo 35, dice clarísimo: para obtener autorización para hacer actividades de exploración y explotación, el titular minero debe acreditar, pues, que es propietario del 100% del terreno superficial donde va a realizar la actividad, o contar con un documento que lo acredite, ¿no? Entonces, regresando a lo que te dije anteriormente, inclusive las resoluciones administrativas de minería, hace más de 10 años, ¿ah? Porque desde que yo entré al sector, ya lo decían, dicen en su propio texto que el otorgamiento de la concesión minera no otorga derechos sobre la propiedad del terreno, ni autoriza a realizar actividades sin obtener los permisos necesarios, entre ellos la autorización del propietario del terreno en caso sea un particular, ¿no? Una comunidad campesina, un individuo, una empresa, lo que sea. Entonces, queda claro que el minero, el titular minero, porque puede ser una empresa o una persona natural, está obligado a negociar con el propietario. Si no negocia con él, no puede llevar a cabo su operación. Es como ha dicho Hernando de Soto en una entrevista hace un día o dos. Él mostró una botella con una tapita, ¿no? Y dijo: tú no puedes llegar a la parte del líquido, que es los minerales, si no destapas la tapita. Y la tapita la tiene el propietario. Entonces, decir que no se puede negociar es falso. O sea, es más, te comento, que mientras más se demore en conseguir un acuerdo, el titular minero más le va a costar, porque cada año tiene que pagar derechos de vigencia para mantener su concesión activa, si no la pierde. Y cuando pasa un tiempo, por decir, no recuerdo cuánto el tiempo, empieza a pagar penalidades por no haber producido. Así que no es como se dice, con mayor razón tiene un incentivo para avanzar en la negociación, para llegar a un acuerdo. Entonces, no es cierto, es completamente falso decir que no puede negociar y que recién va a poder negociar. No, ya desde ahorita puede negociar. Ya hay negociaciones, ya ha habido pactos entre comunidades y titulares mineros. Una consulta. Aquí, eso es lo que dice la ley, lo que dice la regulación, lo que dicen pues las resoluciones administrativas, el INGEMET, etcétera, pero ¿se cumple todo esto a cabalidad? O porque tú sabes que muchas veces se hace la ley y es un papel mojado en tinta, o sea, no se le hace caso. ¿En verdad se está cumpliendo? Porque entonces, ¿cómo se explica tanto conflicto con las personas, los dueños del terreno, los campesinos, dígase, las poblaciones indígenas, todo este conflicto que se ha generado? ¿Realmente está cumpliendo con toda esta normativa o hay algún grupo, tal vez, no sé, mineros informales, algunos que no cumplen con esta normativa? ¿Qué se podría decir al respecto de este tema? Sí, mira, te comento. La concesión minera es uno de varios permisos que se tienen que tener antes de operar. ¿Ya? Son varios permisos. Uno es lo del terreno que hemos estado hablando, ¿no? La autorización o tener tú el terreno. El otro es el estudio de impacto ambiental que tiene que estar aprobado. Sí. ¿Verdad? Que dependiendo del régimen, porque en el Perú hay un régimen de mediana y gran minería y un régimen de pequeña minería y otro de mineros artesanales, cada uno con sus requisitos, ¿no? Tienen su estudio ambiental, pero cada uno tiene requisitos menores, pues a una persona con una operación más chiquita no le vas a pedir un super estudio, ¿no? Pero tiene varios permisos. Uno de esos permisos, el último para operar, es la autorización de inicio de actividades. Entonces, no basta con tener la concesión, te tienen que dar la autorización de inicio de actividades. Y esa autorización de inicio de actividades tiene como requisito que tú presentes que tengas el terreno. ¿Entiendes? Así que no puedes operar. Las grandes mineras, las pequeñas mineras y las medianas mineras cumplen. También los artesanales cumplen. Los que no cumplen son, como tú dices, los informales o los ilegales.
Ah, ¿no? No cumplen con eso. Pero los conflictos no son con ellos. Tú chequea bien, las ONG no apuntan pues a irse a pelear con con, 4 informales en un sitio, con 7 informales, no apuntan a eso. con ellos no. Ahora, vamos, claro, con ellos no es más, vamos por partes, mira, uno de los temas que, justo tocando el tema que acabas de decir, cuando ellos dicen que esto va a acabar con los conflictos mineros, hay que decir varias cosas, ¿no? La primera es que los conflictos mineros tienen diferentes causas, y la mayoría no tiene nada que ver con la propiedad de los recursos minerales, ¿eh? Voy por un lado, ¿ya? Tía María, el proyecto se ubica sobre terrenos del Estado. Tanto es así que Cáceres Yica le quitó o resolvió el contrato que tenía con Sauder, a pesar de que no debía, porque lo resolvió unilateralmente y ellos no habían incumplido nada. ¿Ok? Pero, te digo, ahí no hay ninguna propiedad de la comunidad, pero hay conflicto. Entonces, que yo cambie o no cambie la legislación sobre la propiedad de los recursos naturales, este problema le es nulo, inexistente, no lo afecta. Claro. Lo ocurrió en las Bambas, por ejemplo. ¿Qué pasó en las Bambas? En las Bambas, la anterior propietaria, que era Extrata, Tintaya, había prometido hacer un mineroducto, ¿ya? Había prometido que el transporte mineral se iba a hacer a través de un mineroducto, no iba a pasar camiones por la zona. Pero cuando se lo transfiere a la empresa china, porque así lo determinó la Comisión de Control de Mercado, una comisión que ve los monopolios en China, le dijo, mira, yo no voy a dejar, le dijo Strata, yo no voy a dejar que te fusiones con Glencore, que es otra compañía inglesa, si es que tú no me des a mí ciertos proyectos de cobre, ¿ok? Entre ellos, dame las Bambas, ¿ok? Pero ¿qué hicieron los chinos apenas llegaron? Cambiaron los términos que ellos habían dicho, ya dejaron de hacer el mineroducto, no lo quisieron hacer, quisieron cambiar eso. Entonces dijeron, no, ya no vamos a hacer el mineroducto, vamos a incumplir la promesa, vamos a transportar nuestros minerales por camión. Entonces, como te das cuenta, el tema de la titularidad de la tierra, o de los recursos minerales, nada que ver. Acá lo que hubo ahí es un incumplimiento de lo pactado. Porque cuando yo pacto algo contigo, el que viene tiene que pactarlo igual. Lo ocurrido ahora último en Espinar, para darte otro ejemplo actual. ¿Qué ocurrió en Espinar? Lo que pasa es que Antamina, creo que es el proyecto de Espinar, había firmado con ellos un convenio marco, ¿no? un acuerdo, ¿qué establecía el acuerdo? Que un porcentaje de las ganancias de Antamina, o sea que mira, esta es una prueba de que sí pueden negociar, las ganancias de Antamina iba a ir a un fondo para hacer proyectos de desarrollo para la comunidad. O sea, era como una especie de fondo bloqueado para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que con el tema de la pandemia los comuneros decidieron que ya no querían que se guarde esa plata, sino que se la den. Entonces le exigieron a Antamina que modifique, y Antamina no quería modificar. Claro. Tendrá sus razones, pero es un acuerdo entre las partes, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los comuneros? Realizaron actos violentos contra Antamina. ¿Tenía algo que ver el tema de los recursos minerales? No, absolutamente no. Y otra cosa más, para todos los que hemos estado metidos en la minería, y si alguno de tus oyentes lo ha estado, va a reconocer que no en pocas ocasiones, cuando se intenta llegar a un acuerdo con la comunidad campesina, muchos de ellos se bloquean. ¿Por qué? Porque hay comuneros que no viven en la comunidad, que viven en Lima, que viven en San Miguel, que viven en San Isidro, que viven en La Molina, o en Arequipa, sí, claro, pero están inscritos todavía ahí. Entonces, cuando el titular minero va a la zona, a veces estas personas que no viven ahí no les interesan los proyectos de desarrollo porque afectan directamente a la zona, quieren la plata en mano. ¿Me entiendes? Porque ya no viven ahí. No hay necesidad. Para ellos, ¿en qué les beneficiaría si ya no viven ahí? Entonces, si te das cuenta, cualquier cambio de la legislación en base a la propiedad de los recursos naturales no afectaría a ninguno de estos conflictos, no los resolvería porque no tienen nada que ver. Es más, estos que has mencionado son emblemáticos, o sea, Tía María, Las Bambas, Espinar, son los más sonados, creo. Entonces... exactamente. Y el tema de Conga también. El tema de Conga tampoco no era un tema de la comunidad. O sea, no era de no era su propiedad. ¿Me entiendes? No era su propiedad. Entonces, ¿qué cambiaría que yo modifique la legislación? Es más, y para rematar este argumento,
La ley no es retroactiva, así que si vas a cambiar de régimen se aplicaría para que tendrías que respetar los derechos adquiridos, lo que significa que se aplicaría solo para aquellos terrenos que no han sido todavía concesionados. Ah, O sea, ya, si la concesión minera ya está en tu comunidad, como en Espinar, ya claro. está ahí, ya no va a poder cambiar esa situación. O sea, Pero, no ¿qué va a pasar? solucionaría ningún problema actual, sino los que vienen. Por Si, así si es decirlo, que vendrías, si es que lo solucionara. y yo te digo, más bien lo generaría. ¿Sabes por qué lo generaría? ¿Por Y qué? bueno, y después quiero profundizar, pero más generaría eso, porque vas a causar expectativas en la población. Tú cambias eso y la gente que ahorita está en Espinar va a creer que sí es su propiedad. Porque va a decir, sí, esa es mi propiedad. Y eso va a ser aprovechado por los antimineros, por las ONGs. Entonces, decir que esto va a cambiar, yo no soy de subestimar a los anti-extractivistas, de los antimineros. Han hecho un trabajo dentro de su posición que yo totalmente rechazo y hasta desprecio. Han hecho un trabajo muy bien hecho para su posición. Entonces, ¿por qué subestimarlos? Decir, ellos se van a quedar sin chamba, porque esa es su chamba, porque nosotros vamos a cambiar el régimen. No, eso no va a pasar. Todo socialista reinventa el discurso. Yo creo que eso nos ha quedado claro y ya deberíamos dejar de ser ingenuos en esto o de tratar de forzarnos a llevarnos a esa ingenuidad que no es cierta. Los antimineros y las ONG responden también a intereses foráneos y esos intereses no van a cambiar porque tú le cambias la legislación. Claro. ¿Te acuerdas cuando estábamos, se cedía en tema de género y al final qué pasaba? Ellos querían más y más y más y más Es y no que van a era parar. una agenda, o sea, ese tema era una agenda. Ahora, en este caso, ¿hay una agenda? ¿Crees que hay una agenda extranjera para, no sé, cambiar la legislación y apropiarse de todo el Perú, de la soberanía, como se está viendo en el caso de Escazú, o del subsuelo, de los recursos? ¿Hay una agenda? Porque en el tema, creo que de género es prácticamente irrefutable que hay una agenda propiciada por grandes intereses, la IPPF, etcétera, etcétera. Pero acá en este tema, ¿habría una agenda extranjera también interesada en cambiar? Hasta ahorita, de lo que yo he podido chequear, yo sí veo en los organismos multilaterales, como sería, o las supranacionales, Uh-huh. sí veo una especie de ambición por tener cada vez más control sobre las decisiones de los países. Sí lo veo. Entonces, la ONU, la UNESCO, toda esa rama de las supranacionales sí tienen un interés que se nota en estandarizar a los países y convertirnos en especies de protectorado sobre nuestros recursos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras cosas. Entonces yo sí veo ahí una agenda, pero no sé si es una agenda completamente coordinada en los estados. Yo creo que sí hay intereses que confluyen. Por ejemplo, ¿por qué no le podría interesar a Francia que Brasil no use su Amazonía? Claro que sí. Dirá, bueno, así yo sigo destruyendo lo mío y Pero tengo mi reserva. tú te debes cuidar lo otro. Claro, exacto. O sea, no sé si es a ese nivel, o sea, en el tema de la ONU sí lo veo clarísimo, pero no sé si los países justo están coordinando eso, ¿no? Pueden ser intereses confluyentes que se encuentran y ya vamos para adelante, y Claro. otro sería que hubiera habido una agenda, un plan malévolo creado desde antes, ¿no? Pero sí creo fielmente que el Perú, como tiene tantos recursos, hermano, o sea, es riquísimo. Si tú ves el oro ahorita, el oro está en casi $2.000 la onza. Ha superado el precio más alto que ha tenido en su Histórico. vida. Sí, no, una bestialidad. El cobre también está alto, la plata también está alto. Todos estos recursos que tú ves aquí son importantes para las potencias mundiales y para todos los demás. Entonces, el Perú se convierte en un teatro de operaciones, ¿ya? Donde se aplican varias cosas, intereses económicos, geopolíticos y de todo tipo, buenos, malos, de los cuales no debemos renegar, porque así somos los humanos. Entonces, hay que trabajar con lo que hay, ¿ok? Entonces, si tú permites que las ONGs o las empresas o los estados inmiscuyan en tus actos soberanos a Como través de cortes, a través de juicios aquí, como en Escazú sucede, claro. obviamente vas a tú perder una herramienta para tu desarrollo. Ese es el punto. O sea, mi desarrollo son los metales. Mira los metales, yo puedo de los metales sacar muchas cosas. De la minería saco muchos recursos para cambiar muchas cosas. Claro. Pero para yo hacerlo tengo que mantener esa soberanía. Tengo que mantener esa capacidad de decisión. Si no, si yo tengo un carro y me dicen que solamente puedo salir, como en Abril en cuarentena, a cierta hora, ya, pues ya me limitaste. Mi visión de desarrollo se va limitando, se va Claro. encogiendo, ¿no? Y está más acorde a lo que diga la ONU.
o a lo que diga la CEPAL sobre el desarrollo. Entonces, yo considero que ahí esas bendiciones que Dios nos ha dado como país, porque tener tanto, no tienes idea de la capacidad y cómo ha reconocido en los foros mineros la capacidad y la potencialidad del Perú como reservas. En algún momento, cuando nos iba excelente, y ahora nos puede volver a hacer un boom minero excelente, éramos creo que quintos en oro, segundos en plata del mundo, terceros en cobre, éramos unas cosas espectaculares. O sea, digámoslo así, en la época donde no teníamos ni un logro internacional, en minería estábamos siempre en el top 5 en como 7 metales. Top 5. O sea, éramos una cosa de locos. Entonces, a veces no valoramos eso y creemos que ¿cómo te puedo decir? Empezamos en nuestra voluntad de mejorar a nuestra velocidad, que queremos las cosas, cometemos errores como propuestas como estas, ¿no? De este tipo, ¿no? Claro. Y creyendo que, claro, y tenemos esta tendencia a creer que los otros lo han hecho mejor, ¿no? Que Australia, Canadá, Estados Unidos, ellos lo han hecho así, hay que copiarlo, ¿no? Entonces, ahí está la matriz del problema, ¿no? Claro. Ellos han hecho lo que han podido con lo que han tenido y nosotros que tenemos más no podemos. Es absurdo, sinceramente. Sí, exactamente. Mira, y sobre este argumento, permíteme regresar al argumento también, porque veía que mucha gente en el Perú tenemos a veces la costumbre de emocionarnos por los éxitos de otros y tratar de copiarlos. Y me parece muy bien, porque hay que copiarlos, pero primero hay que pasarlos por un filtro de nuestra realidad, ¿no? Claro. Y también hay que analizarlos, no hay que ser reduccionista, no hay que decir esto se hizo así y así es, no hay que ser reduccionista, hay que analizar todo el contexto. Entonces, no sé si me permites hacer un breve análisis, no sé si breve, pero un análisis de las legislaciones de Canadá, Australia y Estados Unidos, ¿no? No hay problema, mi hermano, comienza nomás, no te preocupes porque acá tiempo es lo de menos. Perfecto. Mira, primero hay que tener en cuenta que en Australia, Estados Unidos y Canadá se ha dado un proceso de formación de los países y de sus estados y sus provincias, ¿ok? Que involucró un proceso de consolidación de las tierras estatales. Quiere decir que cuando, por ejemplo, Estados Unidos se independizó, no, todo el territorio de Estados Unidos que ves ahora no era su territorio. Entonces, esa expansión, claro, todo el territorio que tú ves ahorita no era el territorio de Estados Unidos. Lo fueron ganando progresivamente. Y los estados también. Y lo mismo pasó con Canadá. Entonces, o sea, los territorios que conocemos ahorita de Australia, de Estados Unidos y de Canadá, han sido territorios que se han sido ganando, han pasado por un proceso de consolidación. Dentro de ese proceso, el tratamiento que se ha dado a las minas, a los minerales y a los terrenos adquiridos por particulares durante la colonia, o sea, con época anterior de la consolidación y unificación de los países, han sido tratados de forma distinta, de acuerdo al país. O sea, quiere decir que ese proceso en Canadá se trató de una manera diferente, en Estados Unidos diferente, y en Australia diferente o parecido al de Canadá o Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos aquellos terrenos adquiridos por los particulares durante las épocas coloniales se mantienen bajo el régimen vigente durante su adquisición. ¿Ok? Eso pasó, o sea, se respeta cómo lo adquiriste, quedó ahí, ¿ya? Pero en Canadá, por el contrario, se inició, por ejemplo, un proceso de devolución. La corona antes se otorgaba minas a empresas, le llamaban empresas porque eran como Enterprise Aventuras, me decían que quiero ir a llevar oro al otro continente, Enterprise Aventuras. Claro. Y lo que pasó que fue cuando Canadá se unifica, todas esos terrenos otorgados regresan a Canadá y a las provincias de canadienses. Es decir, ya les quitan la titularidad, mediante acuerdos, contratos, negociaciones, lo que sea. ¿Te das cuenta de la diferencia? En Estados Unidos se mantuvo, en Canadá no. Así que esa reducción generalizante de que no, los anglosajones, qué inteligentes, ¿no? Como todos lo hacen perfecto, ¿no? Y bien planeado, y nosotros somos unas bestias, ¿no? Ya. En Australia, por ejemplo, el sistema original era que el dueño del terreno tenía el dueño de los metales, pero ya lo eliminaron hace tiempo ya. Ya lo eliminaron ya. Dijeron, no, eso no va. O sea, están yendo hacia donde nosotros estamos. Claro. Y Australia, te comento, claro. Y Australia es uno de los principales países mineros del mundo. Creo que es el primer productor de oro, ¿eh? Sí, es uno de los principales países mineros del mundo, para contarte más o menos cómo son los top, ¿no? ¿Cuáles son los top? Ya. Ahora, paso a analizar cada uno de los países, ¿ok? Porque ya nos dimos cuenta que hubo un proceso histórico, que no es que apareció así ya y nos reducimos, allá se hace así y así se hizo, no. Tuvo sus causas, tuvo su forma, ¿no? Entonces, primero, la Constitución de Canadá
en el artículo 109 dice así, mira, todas las tierras, minas, minerales y regalías se encuentran bajo el dominio de las provincias, que son representantes de la corona. Ellas regulan el acceso y los derechos que se otorgan. Es decir, parecido al nuestro, igual. De la misma forma que se realiza en Perú, la propiedad de la tierra se extiende hasta el subsuelo en Canadá. Es igual como le expliqué al comienzo, se extiende hasta el subsuelo, pero no otorga propiedad sobre los recursos minerales que se encuentren allí. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. ¿Eh? Y esto no es todo. Inclusive la legislación minera, y te lo voy a contar ahorita, la nacional, es mucho más buena. La otra es mucho... ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver, ¿verdad? En cuanto a las relaciones con el titular minero y el propietario del terreno, generalmente en Canadá el titular minero debe obtener el permiso del propietario, como pasa acá, para entrar en su tierra, pero también puede entrar en su tierra por orden judicial o por orden de la autoridad competente, si es que él no llega a un acuerdo con el propietario. Imagínate, acá no pasa eso. Acá es mucho más bondadoso con las comunidades, ¿no? Acá, o con el propietario del terreno, no hablemos de comunidades, con el propietario del terreno. Es más, en la Columbia, en la Columbia Británica o British Columbia, que es una provincia que está allá, el permiso del propietario del terreno no es un requerimiento, ¿eh? Solo se exige que lo notifiques. O sea, queremos copiar, o sea, mira lo que estamos alabando, ¿no? O sea, voy a entrar, voy a derrumbar, voy a extraer todo de tu suelo. Te aviso, ¿no? Claro, y te aviso y te voy a compensar. Nada más. Ese es el arreglo que te compenso, pero ni siquiera tengo que negociar contigo. ¿Te das cuenta? Ya, me parece... Y otra cosa más, o sea, otra cosa más. En todas las jurisdicciones canadienses, la corona está autorizada, o sea, las provincias que son los representantes de la corona, está autorizada a expropiar tierras o derechos mineros, ¿ok? Inclusive puede expropiar y dárselas a un titular minero si es que así lo desea, ¿no? Para que él expropie la tierra de un propietario. En Perú no se puede expropiar tierras a nadie por motivos mineros, ¿entiendes? Es más, en Columbia Británica, o en British Columbia, el minero tiene derecho a expropiar terrenos privados para acceder a la mina cuando el dueño del terreno no otorga el derecho a pasar. Que es, por ejemplo, él quiere llegar a la mina, no puede llegar a la servidumbre, ¿por qué? Porque mi terreno, su terreno no me deja, la mina está adentro, entonces yo puedo expropiar ese paso para mí. Entonces, mira la legislación. O sea, se dice, no, mira los anglosajones, qué lindo lo hacen, pero nuestra legislación es más favorable para el dueño del terreno, ¿sí no te das cuenta? Claro. Ahora, pasamos a Australia. En Australia también lo mismo. El dominio de los minerales también es del Estado. Allá tienen varios estados, porque es una federación. Creo que es una federación. Entonces, sí. Entonces, cada estado es el que tiene el dominio total de los minerales, ¿no? También como representantes de la corona, porque son de la Commonwealth, ¿ok? Y regulan, como en Perú, los derechos y la forma de cómo accedes tú a los recursos naturales, ¿no? Ya, al igual que en Perú y Canadá, el propietario en Australia del terreno, el propietario del terreno no tiene derecho sobre los recursos minerales. Así que ya quedó clarísimo, que no es como se hacen allá. Y en Australia, para obtener el permiso para explorar y explotar, el titular minero debe buscar el consentimiento del propietario, igual que en Canadá. Pero en caso no llegue a un acuerdo de compensación por daños, también puede ir a la corte y la corte puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a fijar la compensación, pero él pasa. ¿Me entiendes? Entonces, esto de acá es un mito. Claro, en parte es un mito. Vamos a analizar la parte de Estados Unidos, pero en parte lo de Australia, los sajones, es un mito. Es un mito. Entonces, una cosa buena que tiene Australia, a mi parecer, también es que no permite que tú expropies, como en Canadá, que expropien las tierras, ¿no? Pero en Canadá sí se permite expropiar tierras, por lo menos en British Columbia, ¿no? Ahora, en Estados Unidos la cosa es singular, ¿ya? Y tengo que decir una cosa anteriormente, ¿ya? Que tal vez no tenga contexto, pero sí, hablando de los sajones, ¿no? En lo que es Inglaterra o el Reino Unido, desde siempre la propiedad del oro y la plata eran de los reyes de la corona, no eran de las personas. Los demás minerales eran libres, pero desde siempre fueron de la corona. O sea, por si acaso, quieren decir que los anglosajones no, ellos eran, desde frente eran antiestatistas, y ellos tenían esa idea, no es cierto. Entonces, en Estados Unidos sí la cosa es distinta, ¿no? O sea, en Estados Unidos, los terrenos que son del Estado, esos que ganó el Estado, que son un montón, son casi 700 millones de acres, esos que los estados ganaron
después de que se consolidaron, después de que lograron la independencia, empezaron a aumentar sus terrenos, los estados, ¿no? Esos son public lands. Claro, como te conté, ¿no? Que consolidan el territorio de la nación, ¿no? Porque el territorio que tú tienes ahora de Estados Unidos no siempre fue así. Claro. ¿Sí? Al igual que el de Canadá, al igual que el de Australia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todos esos terrenos que ganó el Estado son public lands, o tierras federales, o como les quieran llamar. La cuestión es que ahí los minerales son del Estado. Y él es quien define el acceso y aprovechamiento de los mismos. También otorga concesiones, como nosotros, ¿ya? Y también cuando te entrega la concesión de esos terrenos, te otorga la propiedad de esos terrenos. Es diferente al Perú. Cuando el terreno es del Estado en el Perú, cuando yo tengo una concesión minera y no hay nadie allí y no hay ninguna propiedad, se entiende que es del Estado y yo lo tengo que adquirir al Estado o pedir que me lo alquile, entre comillas, que se llama servidumbre. ¿Ok? Vamos entendiendo ahí. ¿Ya? En Estados Unidos es distinto. Te otorgan, si el terreno es público, te otorgo también la propiedad del terreno. ¿Ya? Hasta ahí vamos dando cuenta para el minero, ¿no? Claro. Cuando el Estado también entrega terrenos al privado, X razones, ¿no? Para expansión urbana, todas esas cosas, también se puede reservar la propiedad de los recursos minerales. Te digo, te voy a entregar tierra a ti para que, no sé, pues ahí construyan casas, ¿no? O construyan lo que quieran, tengan chacras, pero yo me reservo, como son tierras públicas, no te entrego todo completo, me reservo el derecho de entregarle a otra persona los recursos minerales que están allí. Pues, ¿por qué? Porque los Estados Unidos y Inglaterra, cuando pasaron periodos de preguerra o de guerra, en Inglaterra por lo menos, las personas que tenían las minas eran tan conflictivos, había un sistema tan caótico de entregar en minas, que la corona necesitaba minerales y metales para hacer lo que tenía que hacer y los mineros no se lo entregaban. Entonces decidieron, oye, tenemos que tener siempre una capacidad de hacer lo que nosotros querramos para problemas mucho mayores, ¿me entiendes? Claro. Entonces queda claro esa idea. Entonces, claro, una especie de como que yo puedo expropiar por seguridad nacional, ¿no? Una cosa así. Entonces ellos dijeron, yo me puedo reservar esto. Ahora, en los terrenos privados que han venido desde antes, que han sido privados, que no han sido entregados como public lands, como te digo, que se puede reservar, sí es cierto que el dueño del suelo es dueño del subsuelo y además de los recursos minerales, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia que es importantísimo mencionar, que en Estados Unidos se puede hacer lo que se conoce como la split estate, es decir, que yo puedo vender el subsuelo a uno y el suelo a otro, ¿verdad? A partir. ¿Ya? Yo puedo vender el suelo a uno y el suelo a otro. Así que tú puedes encontrarte, y tú te vas a encontrar con muchos casos donde tú compras tu esto fuera de la ciudad, en los bosques, no sé, y te encuentras que el propietario del subsuelo en la legislación americana, la persona que tiene el subsuelo, cuando es minero, tiene preferencia sobre la superficie. Así que puede entrar. Tiene la propiedad del subsuelo, entonces entra, si es que la ha adquirido, ¿no? Entonces, eso ya te da un marco que no son legislaciones que puedas tratar de manera reductivista, ¿no? Sino que cada una tiene sus cosas. Pero hay una cosa muy importante, que eso lo quiero tratar así pausadamente, ¿no? En el sistema de Estados Unidos, el régimen de propiedad de los minerales en terreno privado, como ya te he dicho que le pertenece, se enmarca dentro de un sistema mayor, que es el sistema mayor de propiedad individual. Propiedad individual. Por eso te permiten a ti como propietario vender el terreno, el suelo y el subsuelo. Claro. Esta es una gran diferencia, claro, es una gran diferencia con lo que se pretende hacer en el Perú, hermano. ¿Por qué? Porque los terrenos de las comunidades campesinas se encuentran bajo un sistema de propiedad colectiva. No individual, colectiva, que inclusive les otorga el beneficio de que sus propiedades sean inembargables e imprescriptibles. Eso no pasa en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Eso no pasa en Estados Unidos. Entonces, queremos copiar parte del régimen de propiedad privada de Estados Unidos y
y pegarlo aquí sin tener en cuenta todas esas cosas, todas esas consideraciones. Es decir, queremos solo el postre, queremos el postre nada más. ¿Y cuál es el problema? Que estamos armando un Frankenstein. Estaríamos armando un Frankenstein con consecuencias bastante peligrosas. Y acá sí me pongo bastante serio. Cuando en 1987 la Ley de Comunidades Campesinas estableció que las tierras de las comunidades campesinas eran imprescriptibles e inembargables, lo que hizo fue crear un beneficio, un privilegio, lo que se conoce como una acción afirmativa. Ahora que está de moda, para que la gente lo entienda, una acción afirmativa. En palabras de Thomas Sowell, porque Thomas Sowell es un economista americano que ha estudiado las acciones afirmativas, él dice que lo que ha habido, o digamos así, en palabras de Thomas Sowell, lo que habría habido aquí es una política preferente a favor de las comunidades campesinas. Había una preferencia hacia ellos. Pero ¿qué dice él? ¿Qué es lo que ocurre cuando se dan este tipo de políticas preferentes? Bueno, Sowell, en su libro La discriminación positiva en el mundo, dice lo siguiente, que este tipo de privilegios lo que genera son incentivos de reasignación o redesignación. Yo te voy a explicar qué significa. ¿Qué significa? Que los grupos o las personas que se encuentran excluidos de estos beneficios van a buscar, como sea, ser parte de los beneficios. Claro. En Estados Unidos pasó que cuando se daba beneficios a la gente de raza negra, muchos blancos buscaban haber tenido algún pariente negro para obtener beneficio. ¿Entiendes? Claro. Un tatarabuelo, exacto. Y lo que ha pasado aquí es que desde que se dio la Ley General de Comunidades Campesinas y se dio la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas en 1987, han ido apareciendo muchísimas comunidades campesinas, que han solicitado inmensas cantidades de terrenos que nunca poseyeron. Inmensas. Según cifras del Directorio de Comunidades Campesinas del 2016, existen 7.267 comunidades campesinas, entre las tituladas, las reconocidas y las por reconocer. Es más, el caso de la región Lima es emblemático en lo que te digo, pues alrededor del 60% del territorio de la región Lima se encuentra bajo propiedad de las comunidades campesinas. Y eso es inembargable. Ellos deciden, es más, hay comunidades campesinas de Lima que luego de pedir y haberse adjudicado gracias al Estado miles de hectáreas, porque acuérdate, acá ellos no las adquieren, como sí pasó en Estados Unidos, donde estas personas las adquirían sus terrenos. Ojo, adquirían sus terrenos. Acá las piden y las solicitan diciendo, yo soy una comunidad originaria y necesito, y siempre he poseído estos terrenos, dámelos, ¿no? Entonces el Estado se los entrega, no se los vende, se los entrega. Entonces, muchas comunidades campesinas, en Lima por lo menos, han adjudicado miles de hectáreas y ahora las están vendiendo. Ahora las venden. Entonces, en realidad lo que han hecho es ser acaparadores de terrenos. Claro. No han buscado claro, son acaparadores de terrenos, muchas, no digo que todas, yo no puedo generalizar, porque eso sería en contra de lo que yo estoy profesando ahorita, que no hay que generalizar. Asimismo he encontrado en ese directorio comunidades campesinas con menos de 3.000 personas que se han adjudicado 100.000 hectáreas. ¿Por qué? Tratando de ganar para sí terrenos que nunca han ocupado, pero que contienen recursos forestales o recursos de algún tipo, sobre lo cual lo que quieren es tener algún derecho o posición, ¿me entiendes? Claro. Lo cual es un fraude a la ley, porque lo que se buscaba con esa ley, que me parece pésima también la ley, ese tipo de leyes me parecen pésimas, era consolidar ese terreno, es decir, hacer que ese terreno nunca se pierda, o sea, colectivizar. Entonces, si ya tenemos estos problemas con la actual legislación, imagínate lo que va a pasar si les otorgan la propiedad de los recursos minerales. ¡Uf! Vas a crear la fiebre del oro. Ser reconocido como comunidad campesina va a ser igual que ganarse la tinca, ¿no? ¿Por qué? Claro. A toda mi familia la disfrazo y yo también soy comunidad campesina, pues, ¿no? Exacto. Vas a generar incentivos. Exacto. Vas a generar que se promuevan invasiones, que las mafias al interior de las comunidades, así como fuera de ellas, busquen crear esto. Y ya existen abogados que en centros poblados que se han ocupado, que no son comunidades, dicen, oye, conviértete en comunidad. Ya existen, hay cientos, miles de abogados, miles. Inclusive muchos de los que trabajan para el Estado en el Ministerio de Cultura, reconociendo estas comunidades,
o miles, claro, de los que trabajan salen de allí y se van a ofrecer sus servicios. No hay que ser tan ingenuo. Entonces, vamos a crear todo esto. ¿Y a quién va a favorecer esto? Nuevamente a los antimineros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con la propiedad de los minerales en manos de las comunidades campesinas, el poder de negociación del titular minero se reduce pues a nada, pues. A nada se reduce. ¿Ya? ¿Qué va a negociar si no tiene ni la propiedad? ¿No? Claro, obviamente van a decir, bueno, pero la comunidad no tiene el permiso de cooperar, lo tiene el otro, ¿no? Él ha pedido la concesión, bueno, pero ya, pues, la comunidad campesina puede decir, esperamos 20 años, ¿no? 20 años. Total, no puedes entrar a mi comunidad para ver si estoy sacando mineral o no. No puedes entrar ni siquiera a ver si estás sacando mineral o no, te saco patadas. Entonces, entonces, entonces toda esta propuesta, como te digo, es una propuesta totalmente perjudicial, ¿no? Es una propuesta basada en ignorancia, que se puede entender, no todos tenemos que saber del tema, pero que promete, pues, cosas que efectivamente no tienen nada que ver, como lo he demostrado, ¿no? Es más, imagínate ya que fuera peor, que se aplicara la norma retroactivamente. Uf, ¿no? Imagínate ¿cómo se podría aplicar? Yo entiendo que eso no debería, porque la Constitución dice que no, pero nosotros sabemos cómo funciona el derecho cuando quiere ser torcido, ¿ok? Se puede decir, ok, mira, solamente se aplica para los que tienen permiso para operar, no para los que no tienen concesiones. Para los que tienen solo concesión y no tienen permisos, ahí sí se le entrega la propiedad a las comunidades campesinas. ¿Entiendes? Como te expliqué, la concesión es la primera etapa, ¿no? Y hay varios permisos. Y dicen, el que no tiene el último permiso, entonces a él sí no se le aplica, pero a los otros sí, caballero. Entonces, lo que pasaría es que nos lloverían las denuncias internacionales, las demandas internacionales nos lloverían en el Tribunal de Disputas, en el CIADI, nos lloverían. Entonces, con esto creo que ya queda claro que es una propuesta absolutamente mal pensada, es un despropósito en realidad, ¿no? Ya no quiero hablar más porque entiendo también que la gente es susceptible con sus ideas y sus creencias. Claro. Hay gente que creía que esto es correcto, entonces yo digo, es un despropósito. Es un despropósito y quien quiera quiera discutir esto conmigo, conversarlo conmigo, encantado, pero es un despropósito total. Pero cuéntame, ¿cuál sería entonces el propósito de haber hecho tan popular esta idea? O sea, ¿quién lo ha hecho? Porque yo lo he comenzado a ver, una de las personas en las que escuché esta idea fue Hernando de Soto, que creo que es muy respetado y también muy famoso acá en Perú, y no solamente acá en Perú. Él lo he escuchado en algunos medios, entonces, ¿por qué se daría esta idea, no? O sea, ya analizándola a fondo, como lo acabas de hacer, termina siendo perjudicial, pero ¿cuál sería el propósito de popularizarla e incluso promoverla para que sea reformada nuestra ley minera? Ya, mira, sí, yo te voy a contar más o menos quiénes eran las personalidades que estaban a favor de esta propuesta desde el inicio, ¿ok? Que no es ahora. Hernando de Soto sí ya se retractó. Ya se retractó porque él viene hace unos años yendo a los sitios y conociendo la realidad minera del Perú. Y hace 2 días en una conferencia, en una charla, dijo, cuando le dijeron lo mismo, dijo, no, sería un despropósito, ¿no? Claro, usó otros argumentos, estos no son los míos, pero, dijo que nos caerían muchas demandas ante el CIAD y aparte que ya casi todo el terreno está concesionado, no serviría para nada, ¿ok? No se puede aplicar retroactivamente y todo eso, ¿no? Darle propiedad a quien es dueño del suelo y ergo también de los recursos del subsuelo. ¿Esa sería la alternativa en el caso de la minería? Esa es una de las primeras preguntas. Por supuesto, es una pregunta esencial. Si uno le da a la gente que tiene la superficie, no solamente el derecho a la superficie, como por ejemplo la tienen las comunidades, sino, y también privados, por supuesto, sí, o el Estado, si uno le da también el derecho al subsuelo, el Perú se estancaría. Por una razón bastante sencilla. Ha sido establecido ya, como dije, hace 2300 años, que el subsuelo es del Estado. Y el Estado peruano ha dado concesiones para todo el subsuelo. Todo el subsuelo está concesionado. Si ustedes rompen, cualquiera viene y dice hay que darle el subsuelo, se paró la inversión universal en el Perú.
porque están violando el derecho del Estado de dar esas concesiones. Eso se ha tratado anteriormente y no ha sido logrado. Cuando los mexicanos y otros han tratado, sencillamente les ha metido juicio por todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos 2.300 años de concesiones y no se puede sencillamente expropiar. Se tiraría a usted a todo el mundo encima. Claro. Pero en un inicio sí lo dijo. Sí lo dijo porque no conocía realmente cómo funcionaba el sistema minero. O sea, pues es un tema que no es... Si te das cuenta, el tema minero separa la propiedad, una parte de la propiedad de subsuelo en dos. ¿Entiendes? Del subsuelo en dos. Recursos minerales y subsuelo, ¿no? Sí. Y ese tema no es... requiere ser siempre explicado, ¿no? Requiere ser siempre explicado. Y también no todos los tipos de sistemas que existen en el mundo son iguales. Pero, claro, entonces requieren que uno conozca de historia esos, y bueno, Hernando de Soto, como bien inteligente y intelectual que es, ha sabido echar marcha atrás y decir públicamente que eso no va, ¿no? Algo que yo vengo repitiendo desde que Hernando de Soto, y antes de que Hernando de Soto dijera que sí va. O sea, con esto no estoy pretendiendo decir que me echo flores a mí mismo, sino que hay una coherencia en lo que estoy diciendo y que aplaudo a Hernando de Soto en lo que ha hecho. Lo aplaudo. Ahora, ¿quiénes hemos visto en este tema? Yo lo he visto hace tiempo. El primero en el Perú creo que fue el doctor Enrique Gersi, que fue el que creo que hizo el aforismo que te mencioné, eso de que en Estados Unidos eres rico, eres pobre. Creo que fue él, no me acuerdo. Sí, y después a él lo sigue Alfredo Bullard, un respetado abogado que escribe en El Comercio, que sabe bastante de temas de economía, ha sido mi profesor de análisis económico del derecho, porque ellos son de corriente liberal. Y también lo ha seguido Mijael Garrido Leca, que creo que es también alumno de Gersi, ¿no? Entonces, él también en una de las campañas presidenciales que hubo como entrevistador, creo que fue en la de PPK, mencionó este tema, ¿no? Y lo promovía, ¿no? Obviamente, ninguno de ellos tocaban estos puntos que yo tocaba. O sea, obviamente ninguno, sino más bien lo ponían todos desde la perspectiva liberal. Ahora, desde que apareció el tema de la ideología de género, desde que apareció el tema del marxismo cultural, ha habido una avalancha, una efervescencia de jóvenes que están levantándose contra el marxismo, pero que se están decantando en diferentes tipos de doctrinas ideológicas. Una de ellas es los liberales y los libertarios. Y los liberales, no voy a hablar de los autores, voy a hablar de la gente que está en las redes, tienden siempre a tenerle un asco al Estado, ¿no? Entonces, si el Estado tiene los recursos naturales, no, eso está mal, ¿no? Entonces, y lamentablemente, yo estoy de acuerdo con que el Estado debe reducirse y todo eso, estoy de acuerdo, pero ya pero eso es a nivel teórico. Cuando ya vamos a hablar un problema completo, tenemos que aterrizarlo. Tenemos que tomarlo con pinza, tenemos que ver los factores, tenemos que ver los incentivos que hace la ley, tenemos que hacer un árbol completamente, un árbol completo donde se vea todo eso. Entonces, y ver qué cosa puedes cambiar. Entonces, ese es un punto. Y ver qué es lo que ha fallado, ¿no? Y ver, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se permita votar a los comuneros que no están en la comunidad me parece que ya no debería darse ya. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, estos son cambios o ajustes que podrían hacerse, pero esa tendencia de los liberales, de muchos liberales de redes sociales, de querer hacer que el Estado sea el satán, a tal punto que tenemos que cambiar esto, porque si no está en manos de privados, a veces los ciega y no les permite ver que hay ciertos factores, como el hecho de que las comunidades campesinas tengan un sistema colectivo de propiedad. Ellos se ciegan, no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque están más en la idea teórica de que el Estado, todo lo que tenga el Estado es malo. Entonces no se dan cuenta que hay varios factores que tienen que ser analizados. Ahí yo creo que por eso, mucha gente, con una buena voluntad, yo no estoy diciendo que no tienen buena voluntad, una efervescencia que tienen los jóvenes entrar a la lucha, libertarios, se ponen etiquetas como en Ripley, palo libertario, yo soy liberal conservador, yo soy libertario, yo soy tal, yo soy de tal, yo soy de ya, me parece excelente, bonito, ¿no? Porque así se empieza. Pero en estos temas se requieren conocimientos especializados y se requiere también analizar la realidad del país. Entonces, yo creo que por eso ha ganado adeptos esta idea.
entre los liberales ha ganado muchos adeptos, pero ellos no son especialistas en el tema, sino que ha sido todo un análisis puro abstracción, pura teoría, puro gabinete, y que eso tiene que complementarse siempre con la realidad, ¿no? Claro, y todo ha sido desde el escritorio prácticamente, porque como dices, Así es. quien pisa la tierra, quien va a las comunidades campesinas, quien recorre esos lugares, pues comienza a entender realmente el problema. Pues una persona sentada desde casa viendo las noticias puede criticar lo que sea, pero muchas veces también es la idiosincrasia de esa gente, de las personas, de los campesinos, que muchas veces también son movidos por, dígase, algunas ONGs o algunos agitadores, que les meten ciertas ideas y que al final estas personas arriesgan incluso su vida tratando de defender una amenaza que ha sido inventada por otra persona. O sea, en fin, o sea, hay diferentes tipos de problemas y yo creo que, como tú dices, el que está ahí en el lugar, pisando el terreno, conociendo a la gente, es la forma en la que uno puede analizar mejor estas cosas. Sí, sí. Dime. Y, Nada más, sí, sí, tiene razón. claro, y bueno, y otra cosita importante que quería consultarte, tú cuando ves este tema de agitadores, dígase, de personas que como mencionaste a veces ni viven en la comunidad, sino que son dirigentes que viven en Lima y van obviamente a pedir, no sé, algún tipo de beneficio, no para la comunidad, sino principalmente para el bolsillo de ellos y para los intereses para los que ellos trabajan. eh, ¿Esto está de alguna forma penado por la ley? ¿Está controlado siquiera? ¿O cualquier persona va, agita un grupo de campesinos que a veces de buena fe comienzan a creer cualquier tipo de amenazas y terminan, como hemos visto en Tía María, pues bloqueando carreteras, incluso que ha servido como, estas manifestaciones han servido para camuflar a algunos, bueno, no terroristas, pero algunas personas con tendencias terroristas que han terminado destrozando calles de Arequipa. O sea, termina volviéndose esta como una bola de nieve mucho más grande de lo que verdaderamente es. ¿Cómo podríamos combatirlo? Está, como te preguntaba, ¿está penalizado, legalizado el hecho de que una persona pueda ir a agitar gente en alguna otra provincia, en algún poblado? No sé, ¿cómo ves este tema? Si hay o no hay legislación o control al respecto. No, 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 realmente no hay una legislación que impida que la gente pueda ir y agitar, porque eso se encuentra dentro del marco de la libertad de expresión. Ujú. Lo que hay falta allí, ahí lo que hay falta allí es una presencia no solo del Estado, sino también de las organizaciones civiles como las nuestras, ¿entiendes? Pero ¿qué sucede? Yo te digo más o menos lo que yo he visto, ¿no? No siempre son gente que es ingenua, ¿ok? Sino gente que la tiene clarísima. ¿Ya? Que persigue su propuesta, O sea, claro, porque a priori el discurso del mercantilista es ellos son los malos, yo soy el bueno, y a priori el discurso socialista es los pobres son buenos y los ricos son malos. Entonces, no, no, no. De los dos lados lo que yo he visto es bastante, en, no siempre a la misma vez, o sea, puede ser que una empresa tenga un buen trato y los comuneros tengan mal trato y viceversa, pero he visto que en los dos sectores, en las dos posiciones, siempre hay elementos conflictivos, elementos como, por ejemplo, quieren sacarle la plata a lo que le da la empresa a la comunidad, le quieren sacar algo, o estrategias de comunicación pésimas. Yo te cuento así, yo encantado, visto todo lo de Tía María y me preocupa que en el Twitter de Tía María haya menos gente que sigue el Twitter de Sauder que el mío. Entonces, y hay una estrategia de comunicación pésima de claro. parte también de las mineras, ¿no? Tratan de comunicar cosas como la paridad de género, tonterías, ¿no? O sea, los rojos no se van a detener por eso, mano. O sea, a los rojos no los vas a tener contentos por eso, mano. Así de simple, ¿no? Hay un problema ahí en eso. Ahora, también lo que sucede es que hay una falta de liderazgo total del Ejecutivo en el tema de conflictos. Yo lo he visto de esta forma. Por ejemplo, cuando pasó lo de las Bambas, te voy a contar de nuevo el tema para la gente que se pueda estar conectando recién. Uh-huh. Las Bambas era de una compañía llamada Strata, que era suiza, ¿ok? Y esta compañía iba a ser adquirida por Glencore, una británica que tenía el proyecto Antapacay. Entonces, como iban de camino, como ya habían decidido que sí se iban a fusionar, ¿no? Y una iba a absorber a la otra, habían quedado, mira, al final los dos proyectos van a ser de la misma persona. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un mineroducto que vaya de acá a Antapacay y baje todo ¿no? Y ya está, vaya al puerto?
bacán. Entonces, como son empresas grandes, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en China, países que aplican la geopolítica, no solo la economía, ¿entiendes? No solo, hay comisiones que se encargan de ver las fusiones y las adquisiciones y las organizaciones empresariales para evitar ciertos monopolios o ciertas posiciones de dominio que puedan afectar el interés nacional de ellos. No es un tema meramente empresarial. Entonces, sucede que obtuvieron la aprobación de la Unión Europea y de Estados Unidos, creo, pero en China, los chinos dijeron, mira, yo para hacer mis casas, todo, necesito cobre. Y tú, con esa fusión ya vas a tener el 70% del cobre mundial, un poco más, un poco menos, me puedo equivocar en las cifras, pero era una posición de dominio, ¿no? Y le dijo, no te voy a permitir eso. Así que si quieres que yo te apruebe la fusión, me dejas unos cuantos proyectos de Perú, me los tienes que entregar a mí, a las empresas que yo digo. Imagínate, o sea, la economía de mercado, cuando se trata de poder político internacional, ya sabes dónde te la pasas, ¿no? O sea, nadie cree en eso, ¿entiendes? O sea, claro, a eso voy, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? No quiero generalizar ni que se me confunda, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con la economía de mercado, pienso que ha dado mejores resultados que las otras, las locuras socialistas, ¿eh? Pero la cuestión es que quiero mostrar que cómo es el raciocinio geopolítico de las potencias, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos las riquezas que se están peleando son las nuestras, o sea, no te cuesta, son las nuestras, no te cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que ok, Extrata le dice sí, ok, para la aprobación, le suelta 3, y uno era las Bambas. Entonces, como ya las Bambas ya no pertenecían al mismo grupo, ¿no? Ya China dijo, ya para qué voy a hacer el mineroducto. Yo voy a pasar por carretera, porque yo ya, el Antapacá ya no va a ser de la misma, yo ya soy otra empresa. Claro. ¿Y qué pasó ahí? Cuando cambia eso, cambia el estudio de impacto ambiental, y la gente con justa razón reclama. ¿Y ahí qué faltaba? Un presidente, pues, alguien que diga, oye, estoy monitoreando lo que... Sí, un presidente, sí, obvio, un presidente que nos ahorre costos, por eso yo no digo más Estado, digo que nos ahorre costos. ¿Qué costos nos va a ahorrar? Ahora te explico. Si Ollanta hubiera tenido los pantalones de decir, oye, tú tienes que hacer el mineroducto porque si no la gente me va a reclamar. China te va a decir, sí, pero cuesta mucho, ya no sirve, no me importa. El que ha pedido que le suelten las Bambas eres tú. Claro. Yo no he sido el que he pedido eso, tú has sido el que has pedido eso. Entonces yo no te voy a aprobar nada, si es que tú no cumples lo que te estoy diciendo. No te apruebo nada y se queda tu proyecto ahí tirado. Si los pantalones lo hubiera tenido el presidente, porque necesita liderar, no puedes mandar gente de segundo o tercer orden, tienes que ir directo y pechar. Decir, no te lo voy a aprobar, lo siento, moléstate conmigo. A ver, ¿qué hubiera pasado si el presidente hubiera dicho o hecho eso? Viene China y le pone 10 millones en mesa. O sea, que cállate y ve. No, bueno, claro, claro, pero ya ese nivel no, o sea, claro, obviamente tiene que ser honesto y tiene que ser honesto, ¿no? O sea, yo siempre lo que le digo, por ejemplo, a los seguidores de mi página, es que no solamente es que sea la gente adecuada, idónea, con la trayectoria profesional, sino que también tienes que tener una integridad moral, porque ahora, ¿cómo sabemos? O sea, yo, por ejemplo, digo, en el caso de Tía María, ¿no? Que se dice que el Estado está tratando de mediar entre las comunidades y entre Sauder, porque ya le había dado un permiso, luego se lo negó irracionalmente, etcétera, etcétera. Y al final salió el audio negociando y diciendo con Cáceres Giga que sí, que los voy a apoyar, solamente o sea, ¿qué confianza tengo yo en que mi presidente va a defender los intereses de los peruanos, va a defender los tratos que ya hemos hecho cuando vemos cosas como esas? O sea, y ahora que tú me dices, por ejemplo, el caso de las Bambas, que fue por un cambio de empresa y esta empresa china ya no quiso, o bueno, los chinos en general no quisieron respetar algo que ya se había pactado con la anterior empresa. Yo como sé que las autoridades del caso no fueron y fueron calladas con un fajón de billetes. Entonces, ya, o sea, bueno, ya estoy desconfiando de todo, ya estoy paranoico también. Ya estamos hablando, claro, porque estamos hablando de un plano del deber ser, que es un plano ideal nuestro, ¿no? Claro. Y un plano el real que tú dices, ¿no? Que no puedo negarlo, ¿no? O sea, es imposible negarlo. Claro. Pero por lo menos te estoy dando una idea de... Bien, pues, ¿no? Claro, pero por lo menos te estoy dando una idea, ¿no? Claro. El plano del deber ser, ¿no? O sea, en el deber ser debió el presidente hacer eso y te ahorrabas millones. ¿Por qué? ¿Por qué te ahorras millones? Porque cuando han habido las protestas, los policías movilizados nos cuestan a nosotros. ¿Ya? Nos cuesta.
También se le dio plata a compensación a la... ¿Por qué? Porque al final los que terminamos expropiando la carretera fue el Estado, o sea, nosotros, a ellos. O sea, hicimos todo para la minera. Cuando ellos cambiaron las reglas de juego. Entonces, ¿a quién le costó? A nosotros. Entonces tenemos que tener un poco de amor para el país. Tenemos un poco de amor. Y cuando cuento estas cosas, lo digo para que la gente sepa elegir su candidato. Su candidato no es el bruto que diga minería, no, no va. Ni es inteligente que diga sí, minería, sí, sí, todo. No. Es la persona que en el momento pone primero los intereses nacionales. Y dices, oye, a mí me interesa la minería, pero no te voy a dejar hacerla como quieras porque le vas a costar a mis contribuyentes un montón de plata. ¿Entiendes? O sea, porque vas a generar un conflicto. Y yo me pongo sobre el conflicto y digo, China, hazlo, si no, no vas a tener permiso de nada. No te lo voy a dar. Te lo voy a cancelar. No el presidente. No, mira, esa fue la versión Ollanta. Ahora la versión Vizcarra peor, como que tú dices, ¿no? Hablando de cosas que no existen. Y ese es un tema importante, porque la guerra del lenguaje, el lenguaje, mira, yo soy de esta doctrina, para mí se resume en una cosa. Las ideas tienen consecuencias. Y las ideas se convierten en creencias. Y las ideas vienen por palabras también. Entonces, cuando él dice, no le han entregado la licencia social, parece que él nos estuviera hablando de un requisito adicional dentro de la ley para poder negar la operación de alguien. O sea, en realidad en la ley no existe nada que hable de licencia social. Entonces él está diciendo que no va a ir si no obtiene una licencia que no existe en la ley. Yo entiendo que estamos hablando con eso estamos hablando de una absoluta ilegalidad, un rompimiento total del Estado de Derecho, ¿ya? Bueno, eso no es ser líder, pues. Entonces, yo lo que voy es que los conflictos ambientales no se están mapeando desde el inicio, no se están mapeando desde antes, y no se están mapeando, no solo no se están mapeando, sino que además no se está entrando en el momento que se tiene que entrar. Porque si China está aprobando eso, digo, ya, pero cumples todo, mando mi carta. Oye, al embajador chino, por si acaso, hagas tú lo que hagas, si entregas las bambas, igual me cumples esto. ¿Me entiendes? Claro. O sea, no se está actuando en el momento que se tiene que actuar. Y eso es competencia de la PCM, que tiene una área, no me acuerdo cómo se llama el departamento, la entidad, pero hay un área de la solución de conflictos, de monitoreo de conflictos. Y es lo que ellos tienen que detener. Si yo veo que va a haber un proyecto importante, yo ya sé, esos temas se saben, en minería se sabe. Entonces, ya sé que va a haber un proyecto importante, desde ese momento empiezo a monitorear, desde ese momento empiezo a chequear, desde ese momento inclusive ad hoc, o sea, para el caso concreto, creo fórmulas de desarrollo para ese lugar, para que no se sienta el golpe. O sea, y aparte eso beneficia, ¿no? Entonces, eso no se hace en el Perú, no se hace. O sea, se deja hasta que explote, ¿no? Es más, yo he escuchado, por Dios, yo he escuchado así, en una charla que dio una abogada del Ministerio de Energía y Minas, le preguntaron, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, hay comunidades que no son comunidades. Entonces, y se hacen pasar por comunidades. No, que eso depende del Ministerio de Cultura. ¿Sabes lo que te está diciendo? Yo no me meto en ese tema, ¿no? Oye, pero están votando los que no son. Por lo menos propon la legislación, ¿no? Dile a tu jefe que se mueva y diga, oye, están votando gente que está afuera, ¿no? Cambien la ley, ¿no? Di algo, hermano, di algo, ¿me entiendes? No, eso no es un tema nuestro, eso no es un tema nuestro, dice. Ese es un tema que no, depende de ustedes. Y yo digo, oye, así le estás regalando la cancha a todos los activistas y a todos los conflictivos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es un tema. Entonces, yo pienso que si tenemos una buena articulación y un buen sistema de alerta de mensaje donde entrar el conflicto no aparece cuando te queman las cosas, ese es cuando el conflicto estalla. Cuando te queman las cosas, el conflicto ya se generó antes, meses antes, años antes. Entonces, tú tienes que identificar a esa gente y tener reglas claras. Para mí, sinceramente, yo pienso que la regulación de las comunidades campesinas ha sido una forma de querer encapsularlas. Me pareció mal, es una forma de los políticos de desentenderse de ellas, porque lo que han hecho es, ya, toma, te doy la tierra, ya, chao, ya no volteo. Así como hace el Congreso cuando quiere regularizar las invasiones, no las habilita urbanamente, no hace habilitaciones urbanas, no hace desarrollo, el Estado no hace desarrollo de ciudades, no, nada. Ah, ya, está bien, les doy propiedad, ¿entiendes? Claro. ¿Qué significa eso? Desentenderse, se desentienden del problema, se desentienden del Perú. Como digo, acá no es una guerra de ángeles y demonios, hay ángeles y demonios en todos lados. Pero el que tiene que juntarlos y encaminarlos es el presidente. Por eso está en el cargo. Mi estimado, una última consulta
para ir cerrando y bueno, también invitar a las personas que están viendo esta transmisión y este video a una segunda parte, y me encantaría que por abajo dejen comentarios, que me los manden al inbox, que yo voy a estar leyendo absolutamente todos los comentarios, y si hay muchas preguntas, si hay preguntas pertinentes, me gustaría hacer una segunda parte de esta entrevista, en la cual pues no tú puedas responder todas estas dudas, pues porque supongo que se deben haber generado muchas más dudas a raíz de esta idea o de esta creencia que se decía que era algo bueno entregarles el subsuelo, que ya, por cierto, ahora que aclaras que ya está entregado, sino que se refieren a los recursos naturales que hay en el subsuelo. Me gustaría ver muchas posiciones porque, bueno, básicamente todo lo que he hecho aquí en mi canal es para interactuar con la gente. En las transmisiones siempre leo comentarios, siempre estoy respondiendo y me gustaría, bueno, en este caso yo no soy el especialista, así que me gustaría volverte a invitar, pero quiero cerrar con esta pregunta que en realidad a mí me ha atormentado un poco. Con respecto al subsuelo, no sé si lo tienen o no lo tienen, tú me dices que ya se le ha entregado el subsuelo, o que mejor dicho, el propietario es dueño del subsuelo y del sobresuelo. Sí, ¿Qué según forma? el Código Civil. Claro, ya ahí está, ya ves. ¿Qué forma hay de regular, dígase, una venta masiva a algún gobierno o alguna entidad extranjera? Por ejemplo, yo estoy muy temeroso con respecto a los chinos porque están siendo prácticamente imperialistas, están conquistando todo el planeta de a pocos. ¿Qué pasaría si viene una empresa china o el mismo Partido Comunista Chino, no lo sé, y conversa con varios pobladores, poblaciones campesinas, indígenas o no sé, pone millones en la mesa? Quiero, no sé, tantas hectáreas, miles de hectáreas, quiero, no sé, acres, quiero... Te compra todo un departamento. Y como ellos son dueños del suelo, subsuelo, sobresuelo, del suelo, agarran, ven plata, se emocionan y lo venden. ¿No sería una forma de vender nuestro país a pedazos? O sea, eso me preocupa mucho con este tema, porque no solamente ya estaríamos entregando soberanía a través de acuerdos, sino que nos estarían comprando el país literalmente en pedazos. Pues no, yo sé que hay una ley que regula que no se puede comprar cerca de los límites, creo, cerca de la Sí, frontera. 50 kilómetros de la frontera. Sí. Exacto, ya, 50 kilómetros cerca de la frontera. Pero, ¿qué pasaría si vienen, por ejemplo, no sé, y se compran todo a Purímac y Ayacucho, ¿no? Ponen, no sé, varios miles de millones en la mesa, la gente se emociona, ve dinero, lo acepta. ¿Hay algún tipo de regulación o control sobre este tipo de compras masivas? No, porque, bueno, vamos a separar. En temas de comunidades campesinas de la sierra, ellas no pueden vender su propiedad así nomás, ¿no? Eso claro. Pero así nomás no la pueden vender, así por nomás no la pueden vender. Las de la costa sí pueden, que son las que justamente han vendido más terrenos y hasta en Asia han aparecido comunidades campesinas, imagínate, en Asia, imagínate, pues ya, o sea, No, ancestrales, según ellos ancestrales, ya, increíble, ¿ya? Y pero no hay ninguna regulación porque al final cada persona vendería su bien y le pagarían el precio que quisieran vender, ¿no? Esa es prácticamente la libertad de contratar de cada persona. Ahora, yo lo que pienso es que la base de lo que tú dices sobre el tema del imperialismo chino es real. O sea, China tiene ambiciones imperialistas, ¿no? Tiene esas ambiciones, eso lo tiene. O sea, decir que no lo tiene es falso. O sea, y eso también lo tenía Estados Unidos en su momento, ¿sí o no? Estados Unidos también lo tenía en su momento. O sea, seguro todavía lo tiene. Ya, he visto inclusive, bueno, he visto creo que inclusive una vez cuando hubo el tema de la legislación minera, de la informalidad en el 2012, existe en la ley la facultad de que el Estado pueda decir que en una zona ya no se va a permitir presentar solicitudes de concesión, que se llaman petitorios. O sea, cuando te dan la concesión, se llama concesión. Cuando tú recién la pides, se llama petitorio. ¿Ok? Entonces, antes se llamaban denuncios mineros, pero ahora se llaman petitorios mineros. Entonces estos petitorios se habían prohibido en una zona en Arequipa, ¿ya? Y se habían prohibido porque había habido un convenio con los geólogos chinos, con un instituto de geología china, para investigar todos los recursos de esa zona. Ya no lo seguí porque ya la empresa donde yo trabajaba ya tenía operaciones en otro lado. Pero yo dije, oye, bueno, ok, pero ¿qué es lo que quieren? Entregar minas en paquete, o sea, concesiones en paquete, porque eso puede hacer el gobierno, puede licitar
concesiones mineras de zonas que no han sido concesionadas, ¿no? Primero las bloquea con el tema de la área de no admisión de denuncias, te pone un bloque, y después lo que no está pedido lo entrega a otro, ¿no? Lo puede licitar. Entonces, sí es posible que eso pueda pasar. Mi crítica a eso en ese momento fue, oye, si tenemos un problema de informales, deberías formalizarlos allí, en esa zona que acabas de bloquear. Deberías tener más disponibilidad, ¿no? Pero no hay ninguna regulación que impida eso, más bien la promueve. Entonces, ahí es un tema ya geopolítico, ¿me entiendes? Claro, y ahorita en realidad casi todos los grandes conflictos con entidades extranjeras, dígase empresas extranjeras, terminan siendo algo geopolíticos. Sí, Pero sí, bueno, claro, pero claro. No me sorprendería que una ONG que esté en contra de China arme un problema acá contra una minera china. Y no me sorprendería que una minera china, o el partido chino, le pague a gente acá para que le arme problemas a una minera norteamericana o una norteamericana. No me sorprendería. O sea, nosotros tampoco no podemos ser no es conspiranoico, es simplemente tener sentido común. ¿Es posible o no es posible? Si es posible. Si es posible, me tengo que cubrir contra lo que es posible. claro, ¿No? a eso es a lo que voy. O sea, la ley no prevé tal vez esto y poner parches ya dentro de la misma legislación, porque yo estoy seguro de que las leyes no siempre son a raíz de problemas que se tienen, sino a raíz de problemas que se puedan tener ya de forma preventiva, pues, ¿no? Ponerle un candado, tal vez, pero bueno, ya habría que ver no sé, pues, qué se podría hacer al respecto y qué iniciativas habrían a partir de los próximos candidatos, tal vez, a través de la misma presidencia, tal vez, o tal vez Lo bueno es que los recursos naturales siguen siendo patrimonio de la nación. Por eso es importante que sigan siendo. Que sigan siendo. No, claro. Yo sé. Ahora, claro. Requerirías 87 congresistas para que no lo hagan. Es un buen bloque. Eso es importante porque 87 congresistas no se consigue así nomás, ¿no? Claro. O sea, claro, para modificar la Constitución en ese aspecto, ¿no? Entonces, por suerte, los recursos siguen siendo patrimonio de la nación. El agua también. Entonces, eso me parece hasta cierto punto importante. Por eso es que creo que yo sí estoy de acuerdo en muchas cosas en función de la privatización de varias cosas, ¿ah? Pero no me he detenido a analizar el detalle del tema con el factor del imperialismo chino y otras cosas. Que me gustaría hacerlo. Tal vez concluya contrario a lo que tú piensas, o no sé, pero como dijimos al inicio, lo bueno es que cada cosa que se nos ocurra, por lo menos aterrizarla y ver las posibilidades y los factores que se mueven en ese escenario, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, ahorita no tendría yo una posición respecto a ese tema, pero me comprometo por lo menos a buscar los detalles de los recursos naturales, cómo están configurados, cómo son las cosas, y ver qué es lo que, cómo está manejándose China respecto a, o cuál es su proyección de compras de empresas de otros países, ¿no? Claro. Mira, yo por mi parte fue una idea suelta que he lanzado, pero que verdaderamente es una posibilidad y, o sea, yo soy de las personas que prefiero prevenir antes que estar lamentándome luego. Pero bueno, no sé, algunas palabras, algún cierre que le quieras dar al tema, ya para ir cerrando esta primera intervención contigo. Y bueno, como te digo, me gustaría volverte a tener en un segundo video, tal vez en una extensión un poco más del tema, o tal vez para resolver algunas dudas que se van a presentar seguramente. No sé, tus palabras y dime, pues, ¿no? ¿Qué piensas o qué deberíamos tal vez hacer, pues, ¿no? No mover la ley, modificarla, reforzarla, soltarla. ¿Qué podríamos hacer con respecto a esto? Mira, en primer lugar quiero agradecerte por el privilegio que me has dado, por el tiempo que me has dado, porque normalmente no se da el tiempo necesario para explicar esto. Lo que sí recomiendo primero es que la gente analice las propuestas y consulte a los especialistas que tienen para analizar si son viables, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que tengan siempre en cuenta que como la forma en que está estructurada las elecciones nacionales hace que la gente se decante por propuestas bastante populistas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que como uno, si no pasa la valla, está eliminado, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Prometer cualquier cosa que la gente quiera, ¿sí? O que a la gente le guste. Exactamente, porque necesitan los votos. O sea, no te da tiempo ni te da espacio para formar un partido político con ideas coherentes. Entonces, lo que va a pasar es que mucha gente va a tomar esto como la panacea.
Entonces, lo primero que recomiendo a todas las personas, a la gente que está de acuerdo con esto, que revise bien la legislación y vea cómo los anglosajones se están yendo al sistema que tenemos. O sea, el sistema que ellos empezó de una forma, ahora se están yendo al nuestro. Entonces, deberíamos tomar esas consideraciones y esos factores. Y lo segundo es también analizar la realidad nacional respecto de cómo está la legislación nuestra en temas de comunidades campesinas y nativas, pero no solamente en la legislación, no nos quedemos en la legislación, sino en los ejecutores, que es el Ministerio de Cultura, cómo ellos están analizando todo eso. ¿Por qué? Porque lo que yo temo es que al final de cuentas, y eso sí ya es temor mío, es que al final de cuentas se generen incentivos para la fragmentación del territorio nacional. ¿Por qué? Porque las comunidades campesinas, cuando te dicen que son inembargables, imprescriptibles sus terrenos, son burbujas. Tal vez no es una burbuja fuerte, pero es una burbuja. Porque al final todos no vivimos así, ¿no? Claro. Y el terreno antes era de todos nosotros, porque era del Estado. O sea, y se lo otorgaron a ellos. Entonces son burbujas. Y por ejemplo, veo un ataque como, por ejemplo, Escazú, ¿no? Veo Escazú, que busca meterse en eso, que busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida sobre la gestión del territorio del Perú. Entonces, que inclusive, y esto te lo dejo como posición para un programa, ya lo ha hecho, en un caso Surinam versus Aramaca, la Corte Interamericana se declaró competente para revisar la validez de las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Surinam. Ojo, así que se declara competente cualquier cosa la Corte. O sea, no es eso. En realidad, porque... Claro, se autodeclara, sí. Entonces, lo que yo veo es una estrategia de los antiactivistas y de la izquierda de fragmentar el territorio nacional en mini democracias, ¿no? Mini estaditos, mini nacioncitas, ¿no? Por eso el discurso de la diversidad en realidad es divisoria, no es unida. Por eso te etiquetas, ¿no? Cualquier cosa que te defina te etiquetas, ¿no? Te etiquetas de alguna forma, ¿para qué? Para dividirte, ¿no? Entonces, esa parte me interesa mucho que se trate de manera seria, por eso que no tengamos mucho cuidado con las propuestas que se vayan hacia ese sentido, puedan derivar hacia ese sentido. Eso es por un lado. Lo segundo es que deberíamos averiguar por qué, y ya sin ánimos de atacar, sino con ánimos de una preocupación sana y por hacer cosas por el país, por qué con tanto terreno las comunidades no han salido adelante. Hay comunidades que no han salido adelante y tienen 100.000 hectáreas. Entonces algo tenemos que hacer. Yo he cruzado los censos, ¿ah? O sea, crucé los censos con la fecha en que las comunidades habían sido reconocidas. Y había varias, te menciono una que no me acuerdo el nombre, pero estaba en Amazonas, creo, o en Loreto, que en la época del censo tenía menos de 3.000 personas, porque el distrito tenía 2.100 y pico personas, ¿ok? El distrito, ni siquiera he dicho la comunidad. Y estoy contando, según el censo, a hombres, mujeres, niños y ancianos, ¿verdad? O sea, había niños. O sea, seguramente tenía 2.000 personas a lo mucho ya. Ya. Sin embargo, tenía 97.000 hectáreas de terreno. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué no ha logrado esa comunidad desarrollarse, sí o no, con tanto terreno? O sea, hay que hacernos esa pregunta, no como queja, sino como, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué tienes tanto terreno? ¿Qué es lo que sucede con un terreno? En internet me dieron respuestas bastante burdas y reduccionistas. Están contaminados, no pueden hacerlo porque están contaminados. Nadie ha ido al terreno, pero dicen, no, es que ya se contaminó, no sirve. Entonces, ya, está bien, nadie ha ido. Nadie ha ido, pero ya saben la respuesta, ¿no? Porque así son, ¿ya? Pero lo que digo es, eso sería bueno, que se vaya a esos sitios y se diga, ¿por qué? Y sobre eso crear pilotos para el desarrollo de esta gente. El reto del político actual, y con eso termino, y lo quiero dejar claro de mi autoría, el reto del político actual es solucionar los problemas de la gente, pero su desafío máximo es hacerlo de forma tal que no destruya lo bueno, que ya se avanzó, ni que tampoco regrese a fórmulas pasadas que no han servido, sino que sea creativo. Tienes que ser creativo. Y si tiene que tomar formas que no se aplicaron, pero que son buenas y quieren resultados, las aplica. Así de simple. No vengamos con controles de precios disfrazados como controles de costos, o sea, tonterías de ese tipo. O sea, a eso voy. No caigamos en esa tentación. El desafío es hacer ese esfuerzo de ser creativos. Ocioso es aquel que quiere regresar a lo antiguo porque no se quiere dar el trabajo de repensar
el país donde vive para solucionar los problemas a su gente. Nada más. Te agradezco por todo. No, mi hermano, más bien muchas gracias por, bueno, esta charla tan amena que hemos tenido, pero en realidad ha sido bastante enriquecedora en el tema justamente del tema del subsuelo y de los recursos naturales que hay en ellos, porque como te digo, yo personalmente no soy ni especialista, veo lo que hay en medio, sale, y supongo que debe haber mucha gente como yo que ha ignorado muchas de las cosas que hoy día hemos conversado. Y que bueno, te agradezco enormemente más bien este tiempo que te has dado y como te digo, quiero invitarte por una segunda parte porque también me gustaría hablar un poco del acuerdo de Escazú. Y pues si tú eres experto en todo lo que es recursos naturales, derecho minero, ¿de qué forma nos afectaría el acuerdo de Escazú ya a nivel técnico, pues, ¿no? Como tú eres especialista. Pero como te digo, lo dejamos para otro video y espero pues volver a contar con tu presencia aquí en el canal. Muchas gracias, más Para bien. mí, sí, para mí va a ser un privilegio. Gracias. Listo. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, mis compatriotas cristianos, mis compatriotas peruanos, termino esta transmisión, este video, espero que les guste. Sí, ha tenido tal vez unos momentos de lag, pero dentro de todo creo que se ha podido entender muy bien la posición de mi amigo Jorge de Lamas, hermano en Cristo y especialista en temas mineros, abogado de profesión de la Universidad Católica, y que pues espero que me dejen también sus preguntas, sus comentarios, y qué les parece, qué tan informados, porque a lo mejor por ahí aparece alguien bastante más informado a presentar una posición en contra o a favor y comienza el debate y en realidad acá mientras más se debatan las ideas, más creo yo que se pueda llegar a una mejor conclusión, pues se abordan más perspectivas, pues, ¿no? Siendo las prácticamente 9 de la noche, les agradezco muchísimo su atención, su audiencia y espero verlos ya la próxima semana, como siempre en las transmisiones los días viernes que hago en las noches y pues que Dios me los bendiga, me los guarde a todos, también a ti mi hermano Jorge, un abrazo fuerte Igualmente. para todos ustedes Un y nos abrazo. estamos viendo pronto. Cuídense mucho y siempre estén en oración. Chao, chao. Chao, chao.